Solo 37 casas en alquiler por menos de 600 euros en toda Canarias. Haciendo una simple búsqueda en uno de los portales inmobiliarios más usados, nos encontramos con este panorama. 17 casas en Gran Canaria, 5 en Tenerife, pero en islas como Fuerteventura y Lanzarote solo encontramos una. Ahora mismo los alquileres son insostenibles, son muy elevados como para el sueldo que se cobra. Un cuarto donde tienes la ducha al lado del sofá y la cocina al lado del sofá también. No bajaban de 750. Me metía en las páginas web y no veía nada que bajara de los 700. Y además en ubicaciones que no me venían tan bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y los sindicatos anuncian movilizaciones para el día 2 de febrero por esa derogación en la subida de las pensiones y también por las ayudas al transporte. Hoy ha sido un día de muchas reacciones por el rechazo a ese decreto, pero en la calle y en lo que se refiere al transporte gratuito, no ha cambiado nada Tania Sánchez aquí en las islas. Jornada de absoluta normalidad en cuanto a la gratuidad del transporte público en Canarias se refiere, eso sí. Algunos usuarios sí que ha habido cierto rum por si tenían que volver a pagar. Y es que desde que se implementase la medida de que las guaguas y los tranvías eran gratis, ha crecido el número de viajeros un 40%. Y aumento de gases y de la deformación del suelo en Tenerife, pero sin riesgo de erupción volcánica de momento. Por eso los científicos que monitorizan el riesgo volcánico en las islas se han reunido hoy con las autoridades para poner en común la información y reforzar los sistemas de vigilancia. Quieren dejar claro que esta no es la situación que vivimos en La Palma antes de la erupción. Últimos coletazos de la borrasca Garoe con chubascos intermitentes a lo largo de todas las islas. Lluvia muy necesaria, también acompañada de temperaturas más frías. Ya mañana vuelve la estabilidad y también durante el fin de semana. Si en una planta de reciclaje como esta se recuperan cada mes 500 toneladas de residuos, ahora mismo están en 700 toneladas. Como consecuencia del consumismo de las fiestas navideñas, también de las rebajas, notan estos días un aumento del volumen de trabajo de hasta el 40%. Hoy visitamos una. Desde Chipude, en La Gomera, a uno de los restaurantes más cotizados de Madrid. Se trata del vino blanco Rajadero y es una prueba de la potencia y reconocimiento que tienen a nivel mundial los vinos canarios. Gloria Negrín, que sigue el legado de su padre, lleva desde 2016 embotellando este vino. Hoy han caído de manera oficial todas las medidas que contemplaba el decreto ómnibus que ayer rechazó el Congreso, entre ellas la que tiene que ver con la gratuidad del transporte público. En la península muchos se han encontrado al ir a coger un tren de Renfe como ya tenían que pagar, Tania Sánchez, pero lo cierto es que aquí en las islas todo ha continuado igual. Absoluta normalidad entre los viajeros de guaguas y tranvías del archipiélago. Las guaguas y los tranvías siguen siendo gratis, aunque sí es cierto que ha habido cierto run entre los usuarios pensando que quizás hoy tenían que pagar, pero nada más lejos de la realidad. Lo único es que muchos utilizan este transporte público para ir a colegios, institutos, citas médicas y también para trabajar, porque desde que se implementó esta medida el número de usuarios se ha incrementado en más de un 40%. El anuncio de que Canarias se quedaba sin guaguas y sin tranvías gratis cogió a muchos desprevenidos. La verdad es que sí me preocupa un poco. Dejé el coche para coger la guagua. Desde que se implementó la medida de la gratuidad de los transportes públicos en el archipiélago, ha crecido un 40% el número de personas que se mueven en guaguas o en tranvías. Me ayuda mucho el transporte público gratis. Necesito pues el bono de transporte para ir todos los días a la universidad, para ir a mi casa o incluso para ir a hacer prácticas de coche, la necesito porque si no se aumenta el precio y entre el alquiler del piso y entre los estudios pues se me va mucho dinero. Es por eso que desde todos los cabildos se ha alzado la voz. No va a tener ningún efecto en Gran Canaria, porque el cabildo prefinancia la gratuidad del transporte. Casi 3 millones de euros para mantener esta gratuidad, pero el cabildo tiene que dar soluciones y no permitir que exista un detrimento en esa calidad de vida. Las modificaciones de crédito que sean necesarias para buscar el dinero que hace falta. El cabildo ha dado un paso adelante para garantizar que se va a mantener, eso supone un esfuerzo titánico para nosotros. Va a asumir el coste total del transporte en el servicio regular de viajeros por carretera. El Cabildo del Hierro
va a garantizar que el transporte en guaguas en la isla del Hierro va a ser gratuito. Es que podemos garantizar la gratuidad del transporte público en la isla de Tenerife, tanto en guagua como en tranvía. Desde Canarias se ha pedido una reunión con el Ministerio para buscar soluciones viables. La solución más factible para Canarias es un decreto exclusivamente para los temas de Canarias, que es una cuestión no de partidismo, sino de necesidad. Apunta Fernández que es crucial que esos fondos lleguen a las islas de manera rápida para que continúe repercutiendo en la calidad de vida de la gente. El rechazo de los decretos también afecta a las ayudas de La Palma, ingresos directos por ERTE y ayudas de cuotas de autónomos por las que dejarán de ingresarse más de 1 millón de euros en los próximos 6 meses. También se iban a aprobar ayudas específicas para el sector primario y para los empresarios de Puerto Naos y La Bombilla. En la isla miran con incertidumbre las acciones a futuro. Es inaudito, o sea, esto no sabíamos que iba a ocurrir. La Palma todavía no se ha recuperado de la erupción, estamos muy lejos de hacerlo y necesitamos la ayuda de todos. El compromiso del gobierno es claro con el apoyo con La Palma, ahora es ver ese marco jurídico, ese vehículo normativo requerido para poderse aprobar. En cuanto a la revalorización de las pensiones, mañana es el día en el que cobran los 340.000 pensionistas que hay en Canarias. Y en ese pago que van a recibir va a estar incluida la subida del 2,8% para las contributivas y de entre el 6 y el 9% para las mínimas no contributivas que recogía ese decreto que ayer decayó. Sin embargo, de cara a febrero, esa subida quedará cancelada y volverán a la cuantía que cobraron en diciembre. El gobierno de momento no ha aclarado si lo volverá a intentar con un nuevo decreto que debería ser aprobado nuevamente en el Congreso, pero los sindicatos ya anuncian movilizaciones. En Canarias, como el 62% de los pensionistas y las pensionistas son mujeres, mujeres mayores que son mantenedoras. Y hay muchos pensionistas que se sienten como arma arrojadiza. Nos están utilizando unos y otros. Tanto UGT como Comisiones Obreras ya estamos trabajando hoy en una gran movilización para el día 2 de febrero, que creo que cae domingo, y se nos verá en la calle. Otro de los asuntos que recogía ese decreto era la prórroga de la subida del salario mínimo vital, algo que según interpreta el Ministerio de Trabajo se mantiene por la normativa laboral. Sin embargo, lo que sí que decae es la prohibición del corte de suministros de agua, luz y gas a personas vulnerables, los descuentos en la factura de la luz para beneficiarios del bono social y la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables. Ahora la realidad es otra y muchas familias se van a ver abocadas al desahucio y al lanzamiento completo. Nosotros en el año 24 hemos recibido 1.068 casos donde casi todas esas familias estaban amparadas sobre ese escudo mientras íbamos a poder, es decir, el tiempo de ir resolviendo sus situaciones. Las reacciones políticas se han sucedido a lo largo del día. Pedro Sánchez ha reivindicado la política útil tras ese no de PP, Vox y Junts a ese decreto ómnibus. El líder del Partido Popular, lo que ha hecho, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de inmoral el decreto que pretendía aprobar el Gobierno. El presidente de Canarias pide al Ejecutivo que vuelva a aprobar estas medidas y le recuerda que muchas de ellas están recogidas en la Agenda Canaria. El Partido Socialista se pasó de alguna manera de listo intentando meter en el decreto ómnibus muchas cosas que no tenían nada que ver, y el Partido Popular se pasó de frenada pues tumbándolo todo. Es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral. Un proyecto político no es votar que no a todo, sobre todo cuando ese no implica el que se pongan en cuestión y en riesgo la revalorización de las pensiones, el transporte público de muchos jóvenes en nuestro país. Pues con los alquileres por las nubes, el Gobierno sigue buscando fórmulas para frenar su subida. Una de ellas es la de bajar los impuestos a los caseros. En Canarias, 60.000 arrendadores podrían beneficiarse, pero los expertos son escépticos con este anuncio. Es uno de los principales quebraderos de cabeza hoy en día. Estamos pagando ahora 650 euros. Para lo que hay en el mercado está muy bien, porque tengo amigos que están pagando 800, 900 por algo parecido. Yo porque vivo con mi pareja y comparto los gastos con él, porque si fuera sola
era inviable vivir sola. Que ahora mismo sola estoy pagando 680. Me metía en las páginas web y no veía nada que bajara de los 700. En una búsqueda solo encontramos una casa por 600 euros en Lanzarote y aunque se agrava en las islas no capitalinas, se sufre en toda Canarias. Solo hay 37 por ese precio. Por ello, el Gobierno proponía hace unos días esta medida. Una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia. 60.000 caseros podrían ahorrarse unos 300 euros en impuestos en Canarias, pero la medida no convence a todos por igual. Los asesores fiscales consideran que esto no va a servir para poner un tope a los alquileres. A pesar de las reducciones y exenciones fiscales que existen en el arrendamiento de viviendas, no se ha conseguido un incremento notable de los arrendamientos. Y piden construir más casas y dotar de seguridad jurídica a los propietarios en casos de impagos. La construcción de vivienda nueva se estanca en el archipiélago. Desde 2022, anualmente se registran poco más de 1 millar de visados para levantar el andamio. Hay una disminución del 5,3% en el año 24 con respecto al 23, pero es que en los últimos 12 años la tónica ha sido la misma, prácticamente de encefalograma plano. En el 2008 producíamos 30.000 viviendas al año y ahora mismo estamos produciendo menos de 3.000. Una caída del 90%, factor clave para entender la crisis habitacional que atraviesa Canarias. Para remediarla, el Gobierno autonómico puso en marcha en febrero un plan de medidas urgentes. Tenemos el marco jurídico adecuado, tenemos la voluntad, el dinamismo de la iniciativa privada, el derecho de superficie, construir sobre suelo público, el uso del suelo dotacional, el que la empresa pública Visocan adquiera viviendas en el mercado y que lo que necesitamos del Gobierno del Estado es presupuesto. La patronal asegura que no se pueden activar proyectos al precio que los ciudadanos pueden pagar. Por ello, insisten, hay que modificar la reserva para inversiones, la RIC, para destinarla a viviendas de alquiler asequible. Una propuesta que PSOE y Coalición Canaria han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados. El objetivo, paliar el déficit de techo para que todos los canarios tengan uno. Pese a los buenos datos macroeconómicos y de facturación que baten récord, hay otra mirada que nos habla de los elevados índices de pobreza en las islas. Hemos acudido a una charla sobre este tema en la que sus protagonistas se preguntan sobre la pobreza crónica en Canarias. Todo el esplendor, las luces, el imparable crecimiento económico que en Fitur se muestra del turismo en Canarias no hace sonreír a todos por igual. Canarias sigue liderando las tasas de pobreza a nivel español, a nivel europeo, y dentro de Canarias las zonas turísticas lideran las zonas de pobreza dentro de Canarias, con lo cual ahí la causalidad yo creo que está clara. Las familias tienen un riesgo de impago durante este 2025 del 38, casi el 39%, que los obligará a tener que decidir entre pagar agua, luz o vivienda. No me enfría debido al calor que le da a las plantas. Se enfrían así las emociones de las macrocifras. Quienes ven el modelo económico inútil para los canarios también exigen respuestas. Las turoperadoras cobran una tasa turística que se queda en Alemania y no llega aquí. ¿Por qué nosotros no podemos poner esa tasa turística? ¿Por qué ese miedo de las instituciones a hacerles frente a la patronal turística? Ya no se trata de que se reparta o no se reparta. Aquí se trata de la forma en la que se está repartiendo esa supuesta o esa presunta riqueza. Un debate necesario que la revista El Bucio ha puesto sobre la mesa para ofrecer otra opinión sobre la realidad canaria. Segunda jornada de Fitur y hoy tocó promocionar otra forma de atraer turismo a las islas a través de eventos culturales. En esta ocasión con el Granca Live Fest, capaz de generar un retorno económico en la isla superior a los 31 millones de euros. Sus organizadores señalan que son muchas las peticiones que les llegan desde todo el mundo para participar en un concierto que este año tendrá a Will Smith o a Enrique Iglesias como cabezas de cartel, aunque aún quedan otros por darse a conocer. Generó un retorno social para Gran Canaria de más de 31 millones de euros. Yo creo que esos son datos importantísimos. El 37% de las personas que se movieron, que fueron al festival fue desde fuera de Gran Canaria. Si a eso le sumamos 6 millones de impacto en la ciudad, en los hoteles, en el transporte, en los taxis,
ya no suena a turismo. Si le añadimos una diversificación de la oferta, como ha apuntado el presidente, ya no suena más a turismo. Y si le apuntamos además a que esta cita es ineludible y que fija población en el residente, suena mucho, mucho a turismo. La presidenta del Parlamento de Canarias asumirá por unanimidad la presidencia de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa durante este año. Es la primera mujer en Canarias que preside este órgano internacional. Astrid Pérez se impone como objetivo fortalecer la democracia europea y los valores que sirvieron de base para fundar la Unión Europea, sin perder de vista las singularidades de los territorios. Repasamos ahora otras noticias de la crónica internacional. Empezamos en California, donde se ha declarado un nuevo incendio. 31.000 personas evacuadas por la amenaza del incendio Hughes, que sigue activo en Los Ángeles, California. En menos de un día, este nuevo fuego ha consumido más de 3.000 hectáreas, creciendo a una velocidad de 14 hectáreas por minuto. De momento, no se registran víctimas mortales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado hoy en Davos su intención de imponer gravámenes a algunas importaciones de la Unión Europea para revertir lo que considera un trato desigual a los productos estadounidenses. También ha pedido que bajen los precios del crudo y consideró que si esto ocurriese, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. 2 niños muertos por el ataque de un tanque en Gaza a pesar del supuesto alto el fuego que hay en la zona. Estos 2 menores se suman a la lista de 6 personas asesinadas desde la firma de la tregua. Un intento de paz que choca con las maniobras militares del ejército israelí, que actúa también en Cisjordania, aludiendo que sospechan la entrada de grupos militares procedentes de Irán. Hoy se ha reunido en Tenerife el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo Volcánico. Se ha detectado un aumento de la emisión de gases y una ligera deformación del terreno en varias zonas de la isla, pero de momento los expertos descartan elevar el riesgo de erupción volcánica. Lo que ocurre debajo del Teide está dando muestras de cambio desde 2016. Hubo un enjambre importante en octubre del 2016, a partir de junio, cuando ha habido mucho más enjambre en la isla de Tenerife. Pero que no es una situación comparable a la de la isla Palma, para nada. Ese cambio es evidente en 2016, no es la primera reunión que además se produce por este tema. El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo Volcánico se ha reunido tras observar un aumento de emisiones de CO2 y una deformación del terreno. Hemos empezado a detectar una ligera deformación muy prácticamente al nivel del ruido y muy complicada de detectar, así como un aumento ligero en la emisión de CO2 en algunas zonas, como por ejemplo en el cráter del Teide. La probabilidad de un proceso eruptivo en la Tenerife a corto y medio plazo, a pesar de que hay cambios significativos en 2016, es relativamente baja, y eso coincidimos todos. Y cuando hablamos de corto y medio plazo, estamos hablando de semanas o meses, ¿no? De hecho, se descarta de momento aumentar el nivel de riesgo volcánico. Sobre todo yo creo que es importante que la gente entienda que esto no es la situación que tuvimos en La Palma antes de la erupción. El próximo año está previsto un simulacro de erupción en Tenerife para evaluar la capacidad de respuesta de protección civil ante una emergencia volcánica. Mientras tanto, la borrasca Garoe remite tras ya su paso por las islas, donde ha dejado lluvias agradecidas en casi todas. Hoy ha finalizado la situación de prealerta por lluvias y tormentas, pero continúa vigente la prealerta por fenómenos costeros. Pues lo cierto es que la situación va a mejorar este viernes con un tiempo más estable. Sí, va a haber un cambio en el tiempo, se va a estabilizar, vamos a registrar pocos cambios en las temperaturas, aunque Lorenzo de Vera, la borrasca Garoe, deja todavía algo de agua. Efectivamente, otro día marcado por las lluvias y un ambiente típicamente invernal que ha afectado a buena parte del archipiélago. En cuanto a precipitaciones, las más destacadas se han hecho notar sobre todo en las zonas norte del archipiélago, dejando acumulados incluso que han superado, atención, los 20 litros por metro cuadrado. También se han registrado chubascos localmente intensos en áreas del interior y en el sur de Lanzarote y Fuerteventura, dejando a su paso lluvias destacadas. De cara a mañana se espera que la situación de inestabilidad comience a remitir de forma gradual en toda Canarias.
Está 5 minutos lloviendo, pero muchísimo, y después de buena primera sale el sol y así estamos más o menos. Muchísimo frío. Sí, también, yo soy bastante friolero. Estuvo lloviendo, parando, lloviendo otra vez y ahora por la tarde volvió a ser bastante frío. Hace fresquito, desde ayer empecé yo a notar bastante más fresquito y bueno, pues hay que sacar abrigo y bufanda. El buque escuela Juan Sebastián Elcano ha partido esta tarde del Puerto de la Luz y de Las Palmas rumbo a Latinoamérica después de permanecer 2 días en Gran Canaria. En su interior viajan 76 guardamarinas, entre ellos la princesa Leonor. En total estarán 22 días viajando y cruzando el Atlántico. A partir de febrero, los locales ubicados en la emblemática avenida Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, tendrán que adelantar el cierre de sus terrazas. Es la decisión del consistorio chicharrero tras las constantes quejas de los vecinos por el ruido que restaurantes y bares generan en esa zona. Es el sonido con el que conviven los vecinos de la avenida de Anaga. Sí, hay ruido siempre. No creo que molesten tanto. Un bullicio que sobre todo molesta por las noches. Hemos puesto un sonómetro desde el año pasado en la zona de las terrazas y generan ruido por encima del permitido. Por ese motivo, de domingo a jueves el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife obligará a cerrar estas terrazas a las 12 de la noche. Poner un poquito mano dura sí creo que sí que sea conveniente. Me parece bien que cierren a las 12. En lugar de cerrar a las 2 de la mañana, como venían haciendo hasta ahora. A partir de las 11:30, pues habrá que pedir ya la cuenta y a las 12 tienen que estar retiradas. Regulación que afecta de lleno no solo a bares. Nos va a afectar, claramente que nos afecta. Sino también a restaurantes. Para todo ese público que venga de trabajar, que venga tarde a comer, pues ya tendrá que venir muchísimo antes. Las noches de viernes y sábado sí podrán seguir cerrando a las 2 de la mañana. Lo que nos molesta sobre todo es el botellón que se forma cuando cierra el local enfrente. La medida se prolongará durante unos 5 meses, mientras se estudia cómo reducir el impacto acústico en la zona. Y muy cerca de ahí, en la avenida Marítima, será la ubicación definitiva del rastro de Santa Cruz a partir del día 2 de febrero. La decisión de este traslado la tomó el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre por las dificultades de mantener la seguridad en el lugar donde se encuentra ahora. Mañana hay una reunión entre el consistorio y representantes del rastro para aclarar algunos puntos sobre ese nuevo lugar. 149 euros con 3 céntimos al año es lo que tendrán que pagar los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria a partir del 1 de enero de 2026 por la nueva tasa de basuras. Será una de las más caras de España, pero desde el consistorio puntualizan que habrá bonificaciones para familias vulnerables y numerosas, también por pago anticipado o para ciudadanos responsables que separen los residuos, a través de puntos de entrega que van a facilitar en los distintos distritos. Un importe que resulta de tener en cuenta todos los costes asociados a la prestación del servicio, incluyendo la recogida, el transporte, el tratamiento, tanto costes fijos, costes variables. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha explicado cómo avanzan los trabajos para rehabilitar los alrededores del escenario del carnaval después de que la licitación quedara desierta y se haya tenido que adjudicar de urgencia. A 15 días de que comiencen las fiestas declaradas de interés turístico internacional, todavía quedan servicios necesarios sin adjudicar y tampoco se sabe dónde se van a celebrar los conciertos ni los mogollones. Dari sostiene que lo tienen todo planificado y que ya informarán públicamente. Cuando nosotros lo veamos oportuno, lo comunicaremos. La ubicación está decidida, es un tema de comunicación y lo haremos en el momento más oportuno y ya será en breve. Y entre los retos de la Agenda 2030, la Unión Europea plantea prohibir la matrícula de vehículos que emitan gases de efecto invernadero dentro de 10 años. Sin embargo, en los últimos 2 años, las matriculaciones en las islas de vehículos eléctricos han rondado las 3.000, es decir, un 6% del total. En los últimos 12 años se han matriculado en Canarias más de 12.000 vehículos eléctricos. En los 2 últimos años, una cifra similar, con un 6% de compra de vehículos 100% eléctricos. Estamos lejos todavía de lo que se hace en la Unión Europea, que en 2024 fue un 13% aproximadamente, pero un poquito mejor de lo que hace en la península, que se quedó por debajo del 6%. El precio y la autonomía son los factores claves para comprarlos. Carmelo, como la mayoría de usuarios de eléctrico, cuenta con cargador en su casa. Yo no necesito cargar fuera de casa muy pocas veces, la verdad, pero ciertos trabajadores o ciertos taxistas o estos sí necesitan cargadores rápidos.
y la demanda va en aumento. Hay garajes como este que casi siempre están llenos y aunque cada vez hay más opciones, hay que tener cuidado con los espejismos. Hay instalaciones que aparentemente están disponibles pero no funcionan porque aún están en trámites administrativos o algunas por fallos puntuales. Si del mantenimiento se puede reparar bien y si a lo mejor hay una pieza pues que se ha estropeado y hay que pedirla, hay que esperar porque esto ha sido un gran auge que al final no hay un stock de piezas suficientes en tiempo para poder responder a la mayor rapidez que requiere el usuario. La industria que va cubriendo las necesidades del sector para cumplir además con los retos de la Agenda 2030. Bajo el lema Canarias, el gas no es el camino, Greenpeace exige el abandono definitivo de los combustibles fósiles en el archipiélago y denuncia el proyecto de la instalación de una planta de gas en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El gas no es un combustible de transición y el gas es un combustible fósil altamente contaminante que genera cambio climático. La empresa Tutiza Holding pretende construir esta regasificadora para quemar gas y producir energía eléctrica emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. El proyecto cuenta con 7 informes desfavorables porque atenta, dicen, contra la salud de las personas. La central térmica que se desmanteló hace escasos días en Ginamar se va a trasladar al puerto de La Luz durante 50 años. Nosotros entendemos que el gobierno de Canarias está muy callado. Y a veces el que calla otorga y tenemos sensaciones malas y vamos a seguir movilizando a la ciudadanía porque entendemos que este proyecto es perjudicial para la ciudad. El proyecto se encuentra en fase de tramitación, mientras la autoridad portuaria sigue a la espera del informe que está desarrollando Transición Ecológica para dar el visto bueno o no a su instalación. Pues proteger los pocos recursos hídricos que existen en Canarias es el objetivo de un proyecto impulsado por el Instituto Tecnológico de Canarias. A través de herramientas que nos proporciona la propia naturaleza, se intentan recuperar acuíferos. Capturar, almacenar y proteger el bien más preciado que es el agua con infraestructuras basadas en la naturaleza. Una de ellas se instalará en barrancos como este de la isla de Gran Canaria para garantizar la calidad del agua de las galerías subterráneas cercanas a la costa. Y utilizar el agua que se infiltra en los acuíferos para prevenir situaciones críticas a futuro, ¿no? Y sobre todo proteger las infraestructuras hídricas críticas del agua. Para ello se analiza los efectos extremos del cambio climático que ya estamos sufriendo en Canarias, la sequía, las lluvias torrenciales o los fenómenos costeros e identificar la vulnerabilidad. En las Islas del Hierro, La Palma y en Gran Canaria, que pretende utilizar parte del agua depurada de la depuradora de Ginamar y lo que se espera utilizando el propio suelo para infiltrar el agua regenerada, el agua depurada, utilizando también elementos vegetales que se pueden desarrollar en la zona, como los tarajales. Un total de 9 proyectos que se desarrollarán en diferentes territorios de la Macaronesia, con el objetivo de prepararnos y tener nuevas herramientas en la lucha contra el cambio climático. Las plantas de reciclaje notan estos días un aumento del volumen de trabajo de hasta el 40%. Es consecuencia del consumismo que hemos vivido en la temporada navideña. Hoy hemos visitado una empresa tinerfeña en la que toneladas de cartón, de plástico y de papel son tratados con el objetivo de que dejen de ser un residuo y se conviertan en materia prima. Aunque la Navidad hace semanas que terminó, sus efectos se sienten en sitios como este. Aquí, en plantas de reciclaje, el trabajo aumenta en estas fechas. Es consumo. Hay más consumo, se genera más residuo, aumenta la recogida. Cada mes recuperan en torno a 500 toneladas. Tras las fiestas, la cantidad aumenta a 700. En la fábrica tienen un objetivo con estos materiales. Reacondicionar los materiales que son recuperables y los acondicionamos para que el destino, sea fábrica de papel o sea fábrica de plástico, lo recepcione de una manera homogénea. Por ejemplo, es importante que haya una buena selección en el caso del plástico, porque de estar mezclado no se puede volver a utilizar. Si todo va bien y no hay mezclas, reacondicionamos, enfardamos y suministramos a las fábricas. Y este es el resultado: cartón prensado y listo para convertirse en un nuevo producto.
En 15 años, el número de licencias de taxis en Lanzarote solo ha aumentado un 7%, pasando de 432 a 455. Un total de 23 licencias en los últimos 15 años, mientras que su población ha aumentado el doble. Un 15% más de personas habitan en la isla, sin contar en el turismo, una media de 70.000 turistas a la semana. El Cabildo de Lanzarote recuerda a los ayuntamientos su responsabilidad en esta gestión. Ahora mismo se están tramitando 12 licencias en San Bartolomé, donde está el aeropuerto, 10 en Yaiza y 8 en Tías. Es verdad que no es una solución, pero sí que ayuda bastante a mejorar el servicio que todos estamos viendo un día sí y otro también, que muchas veces el usuario se ve esperando por ese servicio y no es el adecuado. Esperemos que eso se mejore. Los accesos al Pozo de las Calcosas en El Hierro requieren de una intervención urgente para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona. Este enclave, conocido por su singular arquitectura en piedra volcánica y sus techos de colmo, se ha visto deteriorado por el paso del tiempo y la proximidad a un acantilado. Aunque la obra compete al Ayuntamiento de Valverde, desde la agrupación Arreña Independiente piden la colaboración del Cabildo y también financiación del Gobierno de Canarias para la reparación de los accesos. Para que el Cabildo de alguna manera se implique en una obra importante que, aunque es competencia del Ayuntamiento, sí que los cabildos tienen que ayudar. Es una obra peligrosa, que tiene mucho peligro para los vecinos, que hay que actuar urgentemente. Repasamos ahora otras noticias de aquí, de las islas. Pues seguimos precisamente en El Hierro. 95 jóvenes de la frontera se benefician de las ayudas del consistorio municipal para que puedan cursar sus estudios fuera de la isla. Los 60.000 euros destinados son para afrontar gastos de manutención, desplazamientos o alojamiento. Comienza el ciclo Creadoras de Islas, una iniciativa que pretende empoderar a las mujeres mediante la escritura, el autoconocimiento y la creatividad. Contará con 6 talleres presenciales entre enero y julio en los que se abordarán temas como la individualidad, los cuidados o los sueños. En pleno centro de la capital de Lanzarote, esta calle de Arrecife se convertía en un campo de batalla. Varias personas protagonizaron esta violenta riñata. Incluso uno de los participantes utilizó una muleta para agredir a otro hombre. Se desconocen los motivos por los que se inició la discusión, que quedó disuelta con la llegada de la policía local de Arrecife. 3 personas se han sentado hoy en el banquillo de los acusados por presuntamente haber ideado un plan para acabar con la vida de otra en vecindario en Gran Canaria en mayo de 2022. En el juicio, el fiscal pide 9 años de cárcel para los 3. Según su acusación, los 3 acudieron a la casa de la víctima y mientras uno le tiraba una sustancia hirviendo encima, el segundo lo golpeaba con una silla y el tercero le clavaba un machete en el pecho. La víctima y un amigo y testigo han declarado que uno de los acusados no estaba realmente involucrado en los hechos. Pero usted, cuando le exhibieron la fotografía, reconoció a 3 personas, precisamente las que terminaban en los ordinales 434, 131 y 781, y que se corresponden con los acusados. Dice que no es ese chico, que el chico que le tiró algo caliente es un chico que se llama Mohamed. Este reconocimiento fotográfico se hizo con los 2 testigos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Tanto con Adil como con Mohamed Ali Rada. Efectivamente, sí. Y ambos reconocieron a las 3 personas que están aquí sentadas, ¿verdad? Efectivamente. Firmaron, cada uno firmó en la fotografía de cada uno de ellos. Y en Fuerteventura, la Guardia Civil ha localizado y denunciado a una turista que accedió sin autorización a la montaña de Tindaya, un espacio natural con un alto valor arqueológico en Canarias. Nuevo atentado medioambiental en Fuerteventura. El acceso a la montaña de Tindaya lleva prohibido desde hace más de 6 años, una medida que algunas personas no respetan. Es el caso de esta turista que la semana pasada accedió al lugar y lo compartió en redes sociales. Ya ha sido localizada y denunciada por la Guardia Civil. El Cabildo de Fuerteventura ha abierto un acta para valorar los daños. Dependiendo de la gravedad de los daños que puedan causarle, pues va desde los 3.000 euros para las faltas más leves a los 600.000 euros si se consideran como muy graves.
La montaña de Tindaya es un monumento natural protegido que también está catalogado como bien de interés cultural. Solo se permite el acceso cuando tiene un carácter científico o de conservación del propio yacimiento. Un espacio que fue sagrado para los aborígenes majoreros y que alberga grabados podomorfos con un gran valor patrimonial. Un vino de La Gomera llega a la mesa de uno de los mejores restaurantes del mundo. Se trata del Rajadero de la bodega Altos de Chipuden, que se está comercializando en Diverso, del prestigioso chef David Muñoz. Una prueba más de que la uva forastera de la isla es reconocida por los mejores paladares, aunque ahora mismo el sector atraviesa una grave crisis en la isla por el cambio climático. De la estantería de una pequeña bodega de Chipuden hasta la mesa de uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo en Madrid. Es el viaje que ha recorrido el Rajadero, un vino que nos recuerda que el sabor de la uva forastera gomera. Sus valores enológicos es una acidez bastante alta con un pH equilibrado. Es capaz de traspasar fronteras. Estamos emocionados. Todavía un poco incrédulo. Aunque eso sí, ahora mismo el sector no atraviesa ni de lejos su mejor momento. Para que se hagan una idea, la pasada campaña la producción en la isla se redujo un 50%, todo por unos cambios en el clima que aunque parece que últimamente nos ha dado una tregua. Por suerte no ha habido esas temperaturas altas. Sigue siendo atípico para esta época del año, lo que está impidiendo que suceda un fenómeno que es clave de cara a la vendimia. Una parada vegetativa. Es decir, que la planta no brote antes de tiempo. Esto no se ha dado del todo, con lo cual la planta ha brotado en invierno. Lo que supone que la cosecha será muchísimo menor y que en consecuencia los precios aumenten. Si en una finca donde normalmente, por ejemplo, se cogían 1000 kilos y ahora se cogen 500, evidentemente el viticultor tiene, para evitar el abandono, tiene que compensarse económicamente. Disminuye la cantidad, sí, pero no la calidad del producto, porque si algo tiene el vino de esta isla es que su sabor es único en el mundo. Y en Fuerteventura se esfuerzan por mantener elementos de su cultura que son representativos de la vestimenta majorera. La Asociación de Vecinos de Teshuate, en Puerto del Rosario, a través de su Concejalía de Cultura, imparte el taller de La Tradición es Nuestra Raíz, una iniciativa llena de creatividad. Estos gorros y sombreros majoreros han sido esenciales a lo largo de la historia. Porque era un complemento para las señoras de la labranza y porque eran las pocas cosas que se podían poner. Por eso, en el Centro Cultural de Teshuate se imparten talleres para aprender a elaborarlos. Son cortar 4 trozos exactamente igual, los tienes que unir y luego tienes, antiguamente no había lo que era la entretela, pero sí cogían de la misma tela para que quedara más rígido lo que es la parte de delante de la gorra. Talleres que también sirven para compartir conocimientos. Y si ves las costuras también son diferentes, unas son cruzadas y otras son paralelas. Las cruzadas son de matrimonio y las lisas son de soltera. Y aunque en cada isla se confeccione de manera diferente, también hay sombreros que se hacen pues de los gajos de cebada o de junco y el trenzado es diferente. Se comparten las ganas de transmitir esta tradición a las siguientes generaciones. Los estudiantes de formación profesional del Centro César Manrique han realizado un documental que se ha estrenado este jueves en La Palma sobre los profesionales de la comunicación durante la erupción del volcán Tajo Gaite. Un trabajo por el que han pasado 3 cursos de ciclos de realización y de producción. On the Record es un documental realizado por un grupo de estudiantes de formación profesional del César Manrique que pone el foco en las vivencias de un grupo de periodistas y comunicadores durante la erupción. La verdad es que es una historia bastante que te llega. Periodistas que vivían el momento más importante de su carrera profesional. Era incapaz de separar lo profesional de lo personal. Pero que les dejó una huella imborrable. También viviendo como fotógrafo la desgracia personal para tantas familias. Esa sensación de rabia y de impotencia, de no vas a respetar nada. Yo qué hago ahora y tal, me decía, se me abrazaba. Y para colmo de males, una colada por el sur que atacaba el cementerio. Han pasado 3 años desde que se inició el proyecto que cuenta además con imágenes inéditas de la zona de exclusión del Tajo Gaite. Celebramos esa iniciativa por parte del alumnado de agradecer y reconocer el trabajo hecho por los medios de comunicación en la isla de La Palma. El largometraje se emitirá en los centros educativos de las islas y buscará su espacio en festivales de cine.
Es el día de los Oscar, hoy hemos conocido sus candidaturas y este mismo viernes podremos ver a dos de las grandes protagonistas de esta edición. Además, una historia de ciencia ficción, pero con muchas dosis de realidad, la gripe de los ricos. Han declarado el estado de alarma. Las autoridades siguen sin los síntomas. La fiebre de los ricos cuenta cómo la población más poderosa, económicamente hablando, del planeta empieza a ser víctima de una extraña pandemia que solo les afecta a ellos. El objetivo será entonces convertirse en pobres. Gran arranque, pero decepcionante desarrollo para una película firmada por el mismo director de El Hoyo. Hay un nuevo virus ahí fuera. Flow es la última sensación del cine de animación. Se trata de una producción de Letonia que narra las aventuras de un gato en un mundo inundado por el cambio climático. Tras la desaparición del hombre, ahora su objetivo será establecer alianzas con otros animales. Esta joya ha conseguido ser candidata a la mejor película de animación y mejor película extranjera. ¿Qué te parece? Y otra gran protagonista de los Oscars que podremos ver desde el viernes en los cines es The Brutalist, la historia de un arquitecto superviviente de los campos de concentración que encuentra en Estados Unidos el camino para desarrollarse como artista. El actor Adrien Brody se encamina ya hacia su segundo Oscar con esta película aplaudida por gran parte de la crítica. Y en los deportes, este fin de semana habrá derbis para todos los gustos, en baloncesto y voleibol. Mañana se decide un título en lucha canaria y también el viernes a esta hora estará jugando Daniel Álvarez, la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, Patricia, Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mucho contenido desde luego esta semana. Como dices, los amarillos reciben mañana al Atlético Osasuna y buscan su primer triunfo de 2025. Diego Martínez se ha mostrado hoy tranquilo, pero también exigente. Vino a decir que el equipo isleño pierde muchas opciones si no hay máxima exigencia. Necesitamos la mejor versión del equipo e individual de cada uno para poder seguir progresando y esto sí que es cierto. Al final nosotros o vamos al máximo del máximo del máximo o si no, no nos da. Habrá clásico también en la Supercopa de España femenina. Esta tarde el Real Madrid de la Gran Canaria, Misa Rodríguez, ha impuesto en la semifinal del torneo a la Real Sociedad. En esa final espera ya el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Veremos en un momento también toda la previa de ese derbi ACB del fin de semana, del título de la Liga Nacional de la Liga de Fuerteventura de Lucha Canaria que se decide mañana. Muchos contenidos, como decimos. Calentamos motores que viene el fin de semana, Dani. Viene fuerte. Y la borrasca Garoé, ya le hemos contado, empieza ya a alejarse del archipiélago, pero nos ha dejado nieve en el Teide y el programa Una Hora Menos ha subido pues a pasar frío. Victorio Pérez, buenas noches. ¿Y qué es lo que se han encontrado? Hola, pues sí, el equipo del programa ha pasado frío, pero se han bajado de la cumbre con imágenes muy bonitas. Es el mejor regalo que ha recibido el Teide en el 71 aniversario de su declaración como Parque Nacional. Las faldas del pico, las cañadas, se han cubierto de blanco y las tampas de postal. Es la primera nevada del 2025, recuerden que la anterior fue por Navidad. Eso sí, conforme ha ido avanzando el día, la nieve se ha ido derritiendo por la lluvia. Así que es una belleza efímera que hemos tenido la suerte de captar y mostrártela en un ratito, en Una Hora Menos. Les esperamos. Bueno, pues con esos primeros copos de nieves del año terminamos. Ya saben, en unos minutos llega toda la información del tiempo y después los deportes. Seguimos en las redes sociales, en nuestra página web y también en la Radio Canaria. Que descansen, hasta mañana. Buenas noches.